Buen día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso y muy cordial, un abrazo fraterno, el saludo desde Éducate para Educar. 20 años cumplimos el 14 de octubre de 2025, 14 de octubre de 2025 cumplimos 20 años de asesoría jurídica al magisterio y 20 años también de capacitación docente en la parte académica cognitiva curricular en torno y alrededor de la legislación educativa y sus 26 leyes, normas, decretos, resoluciones y directivas. De este audio, por favor, pero haga el ejercicio en serio. De este audio, tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. De este podcast saque una reflexión en sana crítica, en lógica y por supuesto en sentido común. El menos común de los sentidos, pero le toca usarlo para que no se meta en situaciones complejas de responsabilidad penal, civil, disciplinaria, conexas y de reparación directa o de acción de repetición. El título de este podcast, de este audio, es El extremo deber de cuidado. Extremo deber de cuidado. Y quiero abrir el podcast, quiero abrir este audio con un caso que me llega el día de ayer, brutalmente inaudito. Me llega un caso absolutamente inaudito, completamente inaudito y absolutamente rarísimo. Llevo 20 años en este tema. Yo llevo 20 años, ya cumplo 20 años como perito. Llevo 20 años de experto en legislación educativa trabajando con colegios. Venga, y es el primer caso que se me presenta así en 20 años. Donde los verdaderos culpables de la vaina, los verdaderos delincuentes, los verdaderos responsables de esas fallas, vacíos, falencias, fisuras, fracturas, los verdaderos delincuentes resultan demandando a una orientadora y la demandan porque dio papaya, violó el 11º mandamiento, no dar papaya. Y el caso es el siguiente. Resulta que hay un presunto caso, es un presunto caso de abuso sexual, supuestamente, que por unos tocamientos en donde un profesor estaba brindando unas instrucciones a unos estudiantes de que corrieran unos pupitres, de que organizaran unos papeles del piso, de que pusieran la papelera en su sitio, de que bueno, en fin. Y el tipo, este coordinador, estaba señalando con su mano y la palma abierta, estaba señalando, allá me ponen tal cosa, allá me ponen esta, esto córralo para aquí, esto muévalo para allá, esto tal cosa. Y en ese movimiento de brazos y en ese movimiento de señalar hacia dónde tenían que correr las cosas y dónde colocarlas y hacia dónde tenían que organizar, pues va entrando tarde al salón la niña disruptiva que cambia de novio como cambiar de medias y que se cree la hiper ultra super doble modelo del salón. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque desafortunadamente fue el que dio la papaya, este coordinador que está dando las indicaciones, lamentablemente, le roza o le toca un seno a esta estudiante que se cree la hiper, super, ultra, mega, doble modelo
del salón, una niña de 13 años, que a sus 13 años ya cambia de novio como cambiar de medias, y por supuesto no tiene novio ahí en su grado noveno, sino que le gusta meterse con los de grado 10º y 11. La niña sale del colegio ese día, no pone ninguna querella, no pone ninguna queja, no activa ninguna ruta, no invoca absolutamente nada. Llega a su casa y le cuenta a la mamá: mira que hoy entonces yo entraba al salón y entonces el profesor coordinador fulano me apretó un seno, me cogió un seno. Entonces cambió la versión, ya no es que el profesor estaba dando una instrucción y estaba señalando hacia dónde poner unos pupitres y la papelera del aseo, y estaba brindando el señalamiento de hacia dónde tenían que correr los pupitres, sino que ella entraba al salón y que el pervertido, violador, abusador le apretó un seno, le cogió un seno. Por supuesto la mamá, envenenada a la señora por la versión de su hija, una versión mentirosa, falaz, temeraria, irresponsable, tendenciosa. Pues meten qué problema tan tremendo a este coordinador. Lo primero, meten qué problema tan berraco y tan tremendo a este coordinador por unos actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Eso le da de 12 años de cárcel a 16 años de cárcel. ¿Que dónde lo dice? Lo dice en el artículo 209 del Código Penal. Artículo 209 del Código Penal colombiano vigente. Pero para ello, pues tienen que probar que ese tocamiento, que ese roce, que esa manipulación indebida es producto de un fin lúbrico, de un fin sexual, de un fin de satisfacción, de un fin de llegar al orgasmo. Y aquí no lo hay. Aquí no hay ni siquiera unas injurias por vías de hecho, porque ni siquiera intentó injuriar o faltarle el respeto a la menor, sino que ella fue entrando ahí de manera exabrupta al salón a la hora que le da la gana, y llegando tarde, pues él ya estaba dando las instrucciones a los otros estudiantes y lamentablemente le tocó el seno. Pero no es como dice la niña delincuente, porque eso es un falso testimonio, eso la hace delincuente, pero como tiene 13 años, pues no la van a sancionar, ni la van a condenar, ni la van a nada, la van a aplaudir y le van a dar abrazos, pero a este coordinador eso sí le puede salir caro, en términos de que le toca ir a un juicio oral. La mamá lo denunció en fiscalía, armó el escándalo en el colegio, subió la vaina a las redes sociales, acabó con la imagen del profesor, le metió como 3 o 4 fotos, hizo hasta para vender. Seguramente si el coordinador se duerme en ese aspecto, lo van a condenar por unos actos sexuales abusivos, un tocamiento sexual en los senos de una menor de 13 años. Seguramente si se duerme, o seguramente si contrata a un abogado inexperto, una persona que no conozca el tema, un pelafustán de esos que dice que es especialista, pero ese especialista es en hablar basura y en decir mentiras, porque especialista no tiene nada, pues seguramente no le va a ir nada bien. Pero si se pone, digamos, fornido y fuerte en el proceso de defensa, seguramente va a salir avante, pero ¿cuánto le va a costar? Porque un abogado que sepa lo que hace, le va a salir entre 10 y 20 millones de pesos. Entre 10 y 20 millones de pesos le sale ese caso, que le puede dar entre 12 a 16 años de cárcel. Pero es que dice que 9 a 12, sí, pero es que le van a dar el agravante de ser profesor y de tener el conocimiento académico, cognitivo y curricular suficiente de que está cometiendo un delito. Y además le meten el agravante de la confianza, o sea que se genera una confianza legítima de que él es el profesor y va a respetar a las menores, y eso se le mete como agravante, además de ser profesor. Una vaina loca. Entonces, lo más loco de ese caso
que es lo que procedo a contarles, es que la orientadora, o más bien la desorientadora, pero bueno, llamémosle la señora orientadora, lo más loco del caso es que le hace supuestamente un abordaje a la menor, y en esos descargos, ojo lo que le estoy diciendo, descargos yo le estoy diciendo como una sátira. Los descargos de la menor, porque la señora desorientadora se puso fue a hacer una entrevista a esta menor, o sea, violando todos los protocolos y violando el artículo 150 de la Ley de Infancia y Adolescencia, porque usted no tiene por qué entrevistar menores. Esta orientadora le pregunta a la niña que cuándo inició su vida sexual. O sea, que para que ella tuviera comprensión de qué es un acto sexual, de qué es un abuso, de qué es una violación, de qué es un tocamiento, de qué es una vida sexual activa. Ahí viene el meollo del asunto. Primero, la señora desorientadora no tenía por qué estar haciendo una entrevista, ni un interrogatorio de ninguna índole. Y en segundo lugar, ahí viene el problema. Resulta que la pelada viene y le cuenta y le dice, muy tranquila y muy fresquita, no, yo inicié mi vida sexual a los 12 años con un primo que tiene 15. Así. Como decir, yo me tomo una gaseosa con una empanada. Yo empecé normal, mi vida sexual la empecé a los 12 años con un primo que tiene 15 años y tuve relaciones con él durante casi un año. Eso le contó en ese ejercicio irregular, repito, es un ejercicio irregular, le contó esta menor a esta señora desorientadora que se pone a hacer una entrevista, un interrogatorio, una indagación, cuando lo que tienes que escuchar a la menor, única y exclusivamente escucharla en sus descargos y lo que la menor quiera contar sin hacerle ningún tipo de preguntas. Pero bueno, el asunto es que la entrevista queda así, hasta ahí no pasa nada, y ayer me llaman y me dicen, doctor, a ver si contratamos con usted porque estamos metidos en la berraca. Lo primero, nos demandaron al coordinador por violador y por abusador. Lo segundo, la estudiante tiene 13 años, está en grado 9, pero cambia de novio como cambiar de medias. Y la menor fue y dijo en una entrevista que quedó por escrito que había iniciado su vida sexual a los 12 años con un primo de 15 años y que había sostenido relaciones sexuales con ese primo de 15 años por casi un año. La señora desorientadora tomó apuntes y nota de esa situación y transcurridos 3 meses vienen los papás de la niña, que son los verdaderos delincuentes, y van y denuncian estos dos verdaderos delincuentes porque son los cómplices por omisión de este abuso sexual de este menor de 15 años contra su hija cuando ella tenía 12 años, durante casi un año, o sea, un abuso sexual en acceso carnal con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo. Homogéneo es el mismo delito y sucesivo es varias veces en el tiempo. Y vienen y denuncian a la orientadora que porque la orientadora, habiendo tomado nota de esa situación, transcurridos 3 meses, la orientadora no denunció a este delincuente, violador y abusador. ¿Cómo les quedó el ojo? El papá y la mamá de esta niña, que mete en tremendo lío y en tremendo problema a este coordinador, ahora resultan demandando también al coordinador y también a la orientadora, porque la orientadora no denunció al sobrino que empezó su vida sexual con su propia hija de 12 años, teniendo 15 años. Una maravilla. Y me llega el caso que para defender al coordinador y que además para defender a la orientadora,
que porque la metieron por cómplice por omisión de ese abuso sexual del sobrino de 15 años, que porque en 3 meses, y ahí sí dio la papaya la señora desorientadora dio la papaya, oiga, fue la desorientadora la que dio la papaya porque puso por escrito eso en un acta, y no activó la ruta, y no subió eso al CIUSE, y no llamó a Policía de Infancia para denunciar al estudiante que está siendo sometida a una violación, a un abuso sexual, a tocamientos y penetración desde los 12 años por un individuo de 15 años. Ahí les dejo la inquietud y la moraleja. ¿Cómo se mete usted en un problema de esa índole? Tan fácil y tan sencillo. Eso viola el extremo deber de cuidado que usted debe tener. Primero, el coordinador nunca tuvo la intención de cogerle el seno a la estudiante porque ni siquiera la vio entrar. Ella entró intempestivamente al salón porque llegó tarde con sus 2 compinches, con sus 2 compañeras, con sus 2 amigas, y se cruza por el frente del coordinador cuando él ya había hecho el movimiento de señalar en donde tenían que poner unas sillas y la caneca de la basura, y lamentablemente le roza, le toca el seno a esta estudiante con la palma abierta, pero porque estaba mostrando el lugar en donde deberían poner unos pupitres y una cesta de basura. Más sin embargo, la señora mamá y el señor papá de esta estudiante, con las versiones acomodadas, caprichosas, mentirosas, temerarias y falaces de esta delincuente, van y le colocan denuncio de abusador y de violador en actos sexuales abusivos, artículo 209 del Código Penal, a ese coordinador. Y cuando piden la copia de las actas se dan cuenta que la desorientadora consigna allí que desde los 12 años esta niña sostiene relaciones sexuales con un primo de 15 que se llama fulano de tal, y la orientadora no denuncia ese hecho en Fiscalía General de la Nación ni en Policía de Infancia, y vienen los verdaderos delincuentes, que son el papá y la mamá, que son los delincuentes por omisión y abandono, o sea, artículo 18 de la Ley de Infancia y 20 numeral 1 de la Ley de Infancia, vienen y denuncian a la desorientadora, violando el extremo deber de cuidado que les corresponde. Entonces, de esa situación y de ese caso que me llega ayer, tan brutal, fíjese que la desorientadora misma se mete en tremendo problema y el coordinador está en tremendo problema. Y pueda que a ninguno de los dos los condenen, como pueda que a ambos los condenen. Entonces entenderá usted que ese ejercicio de la docencia en el que usted está inmerso, pues tiene un componente que es el deber de cuidado, como lo vimos anoche muy académico, lo vimos anoche muy por encima, con los 10 pasitos que les brindé, que les regalé, que les compartí, de un conducto regular, adecuado, asertivo, para poder identificar cuándo es un accidente y cuándo es una agresión. Y entonces la diferencia de que cuando es un accidente, pues es un protocolo de atención, mientras que cuando es una agresión, pues se toma como derrotero la situación tipo 1, la situación tipo 2 o la situación tipo 3 y se activa la ruta de atención. No el protocolo de atención, sino la ruta de atención escolar, que es el decreto 1965 del 2013 en sus artículos 40 al 44. Entonces entenderá usted que esa obligación fundamental de deber de cuidado es inaplazable, es indelegable, es extrema, y máxime en contextos donde los estudiantes le exhiben a usted unas conductas excesivamente imprudentes, y además cuando usted se encuentra estos perfiles de padres de familia que son unos delincuentes que manejan unas actitudes irresponsables, temerarias, abusivas, irrespetuosas, y que se caracterizan por la ausencia de pautas de crianza asertiva. Estos delincuentes allá, que por eso se dice coloquialmente que tal palo pues tal astilla. Entonces usted debe entender como profesor, coordinador, orientador o rector, que esta realidad compleja le va a imponer a usted como educador un verdadero desafío jurídico para el cual usted generalmente no está preparado. Ahora, en cuanto a la ética y las exigencias que le demanda la máxima atención del compromiso y la diligencia que usted tiene en el deber de cuidado con sus estudiantes,
Acuérdese que usted tiene que garantizarle la vida, la integridad al menor en el ámbito escolar. Usted tiene que obrar en absoluta diligencia para garantizarle la protección integral a estos menores que están bajo su cargo. Eso dice el artículo 18 de la Ley de Infancia, cuando habla del maltrato infantil, pero también lo dice el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Y por otro lado, viene el artículo 2347 del Código Civil colombiano y le respira a usted en la nuca y le dice, mire, aquí estoy para recordarle que usted tiene que adoptar todas las medidas necesarias para evitar que los estudiantes sufran cualquier tipo de daño porque son menores de edad. Y máxime cuando estos menores de edad actúan de una manera imprudente, en donde se exponen a riesgos físicos o emocionales y son estudiantes que requieren una intervención inmediata, preventiva y protectora. Como esta niña de 13 años que inició su actividad sexual con un primo de 15 años y que cambia de novio como cambiar de medias, pero que le gustan los estudiantes de 10º y de 11. Entonces fíjese que esas manifestaciones de conductas temerarias y desobedientes a las normas escolares y a las normas penales no solo comprometen a esa menor, comprometen su propia seguridad como rector, coordinador, orientador y profesor y comprometen la seguridad jurídica de sus demás compañeros que pueden entrar ahí como cómplices por omisión. Luego entonces entenderá usted que el papel del educador, el rol que usted debe desempeñar, profesor, coordinador, orientador o rector, tiene que ser todavía más activo y más vigilante y limitar el desarrollo de estas situaciones y actuaciones que lo pueden ver inmerso en una situación penal, civil, disciplinaria o de una reparación directa. Ya se las cantaron a ese coordinador que ellos van es por plata. Y ya se las cantaron a esta orientadora que ellos van es por plata. Entonces imagínense el negocio chévere ahí, en donde enhuesaron a coordinador y están enhuesando a orientadora porque tanto el uno como la otra dieron papaya en esa omisión que genera riesgos jurídicos y éticos que por supuesto van a comprometer la integridad de ellos como docentes, como profesionales y el nombre de la institución educativa porque ya lo pusieron a bailar en redes sociales de que el coordinador de ese colegio es un violador y que la orientadora es una cómplice por omisión. Una maravilla. Entonces, entienda usted que en la normativa legal vigente en Colombia, ese deber de cuidado se presenta extremo con sus estudiantes a cargo y que es su tarea. Usted como educador, usted como profesor, coordinador, orientador, rector, debe implementar unas medidas preventivas, reglamentar unas conductas, intervenir de una manera asertiva, oportuna y tajante ante estas situaciones de riesgo. Y si es necesario, pues obviamente activar los mecanismos legales y administrativos porque después se lo van a demandar y a exigir de que por qué no protegió al estudiante. Entonces aquí, pues hay situaciones penales, civiles y disciplinarias y judiciales pertinentes que debieron haber activado tanto el coordinador como la orientadora y no lo hicieron, ahora les va a salir carito. Y pues finalmente entender que la responsabilidad que ellos manejan y que usted maneja también por ser un docente que es mayor de edad y cuida menores, pues le implica un compromiso que es constante, que no es cuando a usted se le dé la gana. Que no solamente usted los va a formar académica, cognitiva y curricularmente, sino que esa formación continua también tiene que ir en el aspecto de protección infantil, de manejo de conflictos, de estrategias pedagógicas del respeto y el cuidado, de la seguridad y el desarrollo integral del menor, pues obviamente, además del ámbito escolar, en el tema de la parte erótico-sexual, de su manejo del cuerpo, de sus relaciones con los demás pares. Entonces siempre se tiene que proteger y buscar el bienestar del menor y sobre todo restablecer las pautas de crianza adecuadas porque pues imagínense este par de padres de familia delincuentes, este par de delincuentes son cómplices por omisión de que su hija arranque a sostener relaciones sexuales a los 12 años con un primo de 15 años. Son cómplices por omisión. Pero vienen por la cabeza de la orientadora porque la orientadora dio la papaya y se le olvidó denunciar a este violador de 15 años que a los 12 años y durante casi un año sostuvo relaciones con esta menor, dicho por la misma menor. Entonces, como reflexión y como moraleja,
Pues mis amados de Dios y mis princesas, a ver, caramba. Ustedes como docentes, orientadores, coordinadores y rectores deben entender la importancia extrema de que las normas tienen un carácter inaplazable, indelegable e ineludible y que el deber de cuidado es un imperativo jurídico que trasciende la mera transmisión de conocimientos y la parte académica cognitiva curricular que usted desarrolla con sus alumnos. En un contexto donde usted permite una imprudencia y esa imprudencia se conjuga, se alimenta, se fortalece, se robustece con la irresponsabilidad parental de estos padres de familia delincuentes, omisivos, cómplices, pues usted como educador, además de ser garante y protector del derecho a la seguridad, salud y desarrollo integral de los menores, pues usted se convierte en la ficha para que ellos descarguen sus demandas penales, civiles y conseguir plata. Entonces usted no se puede negar a asumir plenamente esa responsabilidad de deber del cuidado porque vulneraría el marco legal establecido en el Código Civil y obviamente en el Código de la Infancia. Y además usted violaría y compromete pues la dignidad humana y el principio constitucional del interés superior del menor y de la prevalencia de sus derechos, o sea, el artículo 44 de la Constitución y el artículo 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Por eso mi consejo es que de una manera ineludible e inexcusable, usted actúe de docente, coordinador, orientador, rector, con diligencia, hermano. Mi princesa, con diligencia. Que sean proactivos y comprometidos ustedes y que además, oiga, sean conscientes y sean personas cautas y sean personas que tienen sentido común para tomar decisiones en términos del deber de cuidado. Porque acuérdense que el deber de cuidado es un mandato que es inexcusable, indelegable, inaplazable. Y allí es donde se sostiene la confianza y la legítima confianza y la confianza social que los padres de familia depositan en usted como educador. Y se supone que la escuela es un espacio seguro y formativo. Pero si usted no lo demuestra, pues se va a meter en unos problemas de un baile complicado. Como ya hicimos la capacitación en términos de la parte académica cognitiva curricular y los pasos y los 10 parámetros y pautas la hicimos anoche, gratuita, absoluta, total y radicalmente gratuita la hicimos. 609 personas nos acompañaron, 609 docentes nos acompañaron, estuvo chévere la vaina. Recuerde que el próximo viernes 11, pasado mañana, 11, a las 7 de la noche y desde las 7 hasta las 9 de la noche voy a abordar 3 casos que tienen en cárcel o que pusieron a reparar colegios de una manera brutal, o sea, que ya fueron a Consejo de Estado o que ya estuvieron en Corte Suprema de Justicia y que les pegaron una apretada a estos colegios y a estos profesores de una manera brutal. No solamente el caso de Sergio Urrego es ícono en ese aspecto. Voy a tratar y trabajar un tema de un colegio privado que se llevó unos estudiantes para un paseo y se ahogaron 2. Y eso tiene de cárcel 5 años a la rectora y les tocó pagar casi 1.200 millones de pesos al colegio, o sea, vender el colegio y quedaron debiendo a pagar esos 2 muertos. Y de otros casos en los cuales nosotros generamos también la alerta desde lo que dice la Corte Suprema de Justicia y el llamado de lo que genera la Corte Constitucional en ese aspecto. Entonces voy a estar 2 horas el próximo viernes, desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, con esos 3 casos, explicándole el extremo deber de cuidado que usted debe tener con estos estudiantes. Los interesados les cuesta 100.000 pesos asistir a estas 2 horas de capacitación, 100.000 pesos. Pero si usted pertenece a la membresía que nosotros tenemos del canal de YouTube, y usted pagó sus 200.000 pesos de membresía por el año, pues le quedan la mitad, o sea, solo paga 50.000 pesos. Los que tienen membresía de 1,5 millones entran de manera gratuita, pero se tienen que inscribir, y los que tienen membresía de 4 millones de pesos pueden ingresar 4 personas por cada colegio. 4 personas por cada colegio. Entonces, los interesados, 305-416-01
14. Muchas bendiciones.